Hola amigos, vamos a tomar de nuevo el tren imaginario de la historia. Vamos a iniciar ya en el departamento de Caldas. Después de pasar el río sobre el puente del ferrocarril, estamos aquí en esta zona. Antes de continuar río arriba, río Cauca arriba, quiero contarles acerca de este puente. Este puente que hay acá es conocido como el Puente de Bocas, construido a mediados de los años 40 para unir el departamento de Antioquia en esta franja, en este lado, con el departamento de Caldas. Porque es importante lo que les voy a decir acá. Vemos acá el río Arma. Por la margen izquierda del río Arma bajando, o en este caso por la margen derecha del río Arma subiendo, quiero contarles que hace aproximadamente unos 80 años existió un ramal de vía férrea que iba río arriba, aproximadamente unos 14 kilómetros. ¿A dónde llegaba? Llegaba a un lugar conocido como el Oro. Quiero contarles que no era un ferrocarril convencional, era un ferrocarril pequeño que se utilizaba para extraer materiales, según me contaban en aquellos años, para la construcción de la vía del Pacífico, material como balastro, arena, para obras de alcantarillado, muros de contención. También les cuento como algo anecdótico, en los años 70 venía mucho a pasear por esta zona. Mi familia es de un pueblo cercano que se llama Montebello. Veníamos mucho a La Pintada, que en ese entonces era un corregimiento del municipio de Santa Bárbara. Y recuerdo que en estas playas, en épocas de verano, veníamos a pasear. Y a mí me tocó ser testigo de excepción de fragmentos, de vestigios de la vía del ferrocarril. Algunos rieles, algunos polines, eh, fragmentos de vía férrea. Ya después, con el pasar de los años, investigué y encontré gente que le tocó ver ese ramal. Al pasar el tiempo, todo ese ramal desapareció y se aprovechó toda esa banca para construir la carretera que hoy en día, que cruza el puente de Bocas, nos lleva hacia el municipio de Aguadas. Antes está el caserío de Arma, después de Aguadas va a Pácora, Salamina, La Merced. Quería contarles eso como un dato de interés. El ramal del oro. Hola amigos, un saludo para todos. Estoy por aquí de paseo en un sitio conocido como el Oro. En este momento me encuentro en un puente. Estoy al lado del departamento de Caldas. Estoy en toda la mitad del puente y hacia allá ya estamos en el departamento de Antioquia. Esta vía aquí al fondo lleva hacia el municipio de Abejorral y allá aquella carretera lleva a Arma, Aguadas, Pácora, Salamina. ¿Por qué es importante este lugar? Aunque no crean, estoy buscando vestigios ferroviarios. En aquel caserío que vemos allí
aunque parezca inverosímil. A lo largo de muchos años he encontrado testimonios, muchas personas ya han desaparecido, pero ahí llegaba el ferrocarril que venía desde la línea de la División Pacífico, allá junto al puente del río Arma, cerca de su desembocadura al río Cauca. Era conocido como el ramal del Oro. Era un ferrocarril pequeño, no propiamente de pasajeros, no era un ferrocarril convencional, digámoslo así, pero dicho por muchos lugareños, era una maquinita pequeña, sacaban mucho material para la naciente vía de la División Pacífico que empalmaba con el ferrocarril de Antioquia en el municipio de La Pintada. Estamos hablando de cerca de 100 años, porque fue en los años 30 que el ferrocarril llamado del Oro existió. Ya saben, muchachos, aquí pueden apreciar antiguas ruinas de un puente desaparecido hace más de 60 años, pues según testimonios de los lugareños, pues vemos allá el estribo, aquí en este lugar una columna central y allí otro estribo ya a punto de desaparecer. Río Arma, a este lado departamento de Caldas y al lado derecho de la vera del río Arma, departamento de Antioquia. En este lugar era donde prácticamente la maquinita se devolvía a hacer su recorrido aproximadamente, creo yo, unos 12, 13 kilómetros. Quería aportarles eso. Un saludo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Ya retomando aquí en este lado, en este sector, la vía férrea cruzaba por debajo del puente de Bocas, iba rumbo río arriba por toda la vera derecha del río, bajando pues el río, bajando, aquí vamos por la vera izquierda, llegábamos a un paradero o estación el 500. Este era un pequeño caserío, pero ahí se embarcaba ganado, se embarcaban productos agrícolas. En otras estaciones fue mucho más importante y ya les contaré por qué. Todas las estaciones del ferrocarril tuvieron importancia. Estas eran regiones muy prósperas, muy agrícolas. También servían como abastecimiento de agua de las locomotoras de aquella época. No era conveniente dejar tantos espacios de estación a estación por alguna eventualidad que pudiera sufrir el tren. Continuando nuestro viaje, quiero contarles que en este trayecto se encuentra uno maravillas arquitectónicas, obras de mampostería del ferrocarril, alcantarillados, pequeños puentes, muros de contención inmensos para que la vía del tren no tuviera percances por estar tan cerca del río. Miren estas curvaturas, toda esta zona es muy montañosa, todo esto es un pie de monte y llegamos a la magnífica estación de Aguadas. Estación inmensa. Esta estación sí tenía un movimiento inmenso en cuestiones de agricultura, café, sobre todo, ganadería. Y quiero contarles algo curioso. La estación Aguadas, en homenaje al pueblo, al municipio de Aguadas, queda del casco urbano, yo le pongo aproximadamente a unos 20 kilómetros. Como dato curioso, todas estas estaciones en este pie de monte se marcaba el zigzag. ¿Qué construía o qué generaba ese zigzag? Las recuas de mulas de ese tiempo. Que devolvernos en el tiempo y poner a volar la imaginación.
eran recuas de mulas de 40, 50 mulas, cargadas. Salían de la estación cargadas hacia el casco urbano de Aguadas y viceversa. Del casco urbano de Aguadas venían hacia la estación. En la actualidad, esta estación, pueden ver aquí estos recodos que forma el río Cauca. Lamentablemente, esta estación, que tenía una serie de edificaciones inmensas, hermosas, bodegas grandísimas, era un gran complejo, muy grande. Logré conocerla hace aproximadamente unos 35 años. Ya estaba completamente deshabitada, pero su arquitectura se conservaba muy bonita. Tenía vestigios inclusive hasta de una escuela. Les contaba que por esta posición el río la ha sometido a una erosión que yo pienso que en cuestión de 4 o 5 años ya no quedará nada de ella. Continuamos nuestro recorrido. Amigos, después de dejar la estación Aguadas a unos 300, 400 metros río arriba, se adentra uno a un sitio geográfico conocido como el Cañón del Pipintá, un sitio mágico, asombroso. Es como adentrarse en la garganta de un dragón. El río ahí se estrecha y su caudal parece multiplicarse. Se siente todo el potencial del río Cauca. La fauna, la flora, en ese tramo de aproximadamente 500 metros es sencillamente espectacular. Roca, roca viva, al lado y lado. Y en la mitad, el poderoso río Cauca. Y llegamos al túnel construido en 1935. Cuando llegué aquí a la boca del túnel, me fue imposible atravesarlo. Me tocó encaramarme literalmente encima de él, una zona muy montañosa, y descender al otro lado. Pueden apreciar en las fotografías, el estado era hermoso. Sus portales eran muy hermosos, una arquitectura muy bonita. Continuamos nuestro viaje. Siempre por toda la orilla del río Cauca. Aquí pueden apreciar afluentes que desembocaban al río Cauca. Aguas cristalinas en las cuales disfruté mucho, charcos maravillosos. Toda esta zona encontraba frutas, entonces era una dicha caminar por ahí. Y llegué a la estación La María. En esta estación, ocurrió hace muchos años, pueden apreciar aquí este pequeño riachuelo, porque es muy pequeño. Mire las proporciones que fue tomando por una avalancha que de milagro no la borró por completo del mapa. Se llevó varias secciones de bodega, varias casas aledañas y dividió en dos la estación, porque a este lado encontramos edificaciones que aún en la actualidad están y al otro lado quedó la toma de agua de las locomotoras a vapor y parte de construcciones ferroviarias. Fue tan fuerte la avalancha que cruzó el río y afectó la banca de la carretera que va de La Pintada a La Feliz. Un hecho que ocurrió hace unos 35 años más o menos. Estación La María. Tantos recuerdos, tantas imágenes, tanta nostalgia y alegría, pero sobre todo mucha gratitud al evocar aquellas maravillosas personas que encontré en esta estación. Una estación hermosa, a pesar de una herida que la dividió en dos.
una pavorosa avalancha que casi termina por desaparecerla. Pero allí está, fuerte, se conserva aún tal como la encontré hace ya tantos años. Tuve allí una gran acogida, sobre todo de un ser maravilloso, una señora muy amable que llenó mi mente y mi corazón de historia ferroviaria y me guió por cada rincón de aquel maravilloso lugar. Me enseñó las bodegas, las casas de los obreros, la toma del agua para las vaporinas. Ella vivió todo el esplendor del ferrocarril cuando era una niña y me contó que cuando el tren se fue, su alegría partió con él. Amigos, quiero contarles también algo muy, muy especial. Para aquellos viajeros que van desde La Pintada a La Felisa, la estación La María, aún desde la distancia, se puede apreciar. Se ven sus bodegas, parte de sus bodegas, porque algunas fueron pues destruidas por la avalancha que les digo. Y a pesar del tiempo que ha pasado, aún quedan huellas de aquella avalancha. Se ven las casitas de los lugareños. Es un sitio muy lindo, es una vega muy grande. Ahí la vía del ferrocarril tenía una recta y tenía espacio por lo menos para 3 líneas. Muy hermoso el lugar. Ojalá puedan ubicarlo cuando vayan por la carretera en dirección a La Felisa o de La Felisa hacia La Pintada. Queda por allá unos 20, 22 kilómetros desde La Pintada, casi en la mitad del trayecto que hay entre La Pintada y La Felisa. Continuamos nuestro viaje, encontramos otro túnel, pequeños túneles muy continuos que en la actualidad reciben los embates del río en avenidas, en riadas crecientes, para que me entiendan mejor, y el agua se mete literalmente por ellos. Esta vía que estamos recorriendo, su banca ha sido alterada, erosionada por el paso del tiempo y las crecientes del río. Continuamos nuestro viaje férreo y llegamos a un sitio de triste recordación. Puente sobre el río Pácora y la estación de Pácora. Amigos, nos encontramos en un sitio encantador. Me siento pleno, feliz de poder compartir con mis amigos este mítico puente sobre el río Pácora. Una estructura, digamos, caprichosa. Cualquiera pensaría que el puente está fracturado y que al extremo derecho le falta un pedazo. No, no es así. Por la forma caprichosa, digo yo, que fue construido, lo condenó a que crecientes súbitas, grandes avalanchas del río Pácora tomaran vía de escape, digámoslo así, por el lado derecho y arrasaran con el terraplén original donde iba la línea del tren. El agua muchas veces no tenía la capacidad de evacuarse por ese ángulo inferior, se montaba sobre la empalizada en concreto para evacuar el agua por la parte media, pero seguro la creciente fue tan fuerte que socavó la banca del estribo derecho. Un puente muy, muy hermoso, como hermoso el lugar en que nos encontramos. Yo le pongo una longitud, mirando de estribo a estribo, de 70 metros más o menos aproximadamente. Me es muy difícil continuar este viaje
sin mostrarles acá, a que tengan una panorámica de lo que hemos hablado en anteriores ocasiones. Miren acá, el derrumbe de Chirapotó, diciembre de 1970. Amigos, hola. Es un placer saludarlos, hacerlos partícipes de estos lugares. Ven allá esa falla, esa herida en la montaña, el famoso Chirapotó. Miles de metros cúbicos fueron los que se desprendieron en aquel diciembre de 1970. Dos derrumbes, uno que obstaculizó la vía y horas más tarde uno de grandes proporciones que sepultó personas, carros y los tiró al río. Y no solo eso, taponó el río. En este momento nos encontramos en el lugar exacto conocido como Chirapotó. Pueden observar, esa montaña aún conserva heridas sin cicatrizar. Tenemos que devolvernos en el tiempo, 54 años. Les voy a contar, esta montaña geográficamente venía hasta por acá, cubierta, su composición venía hasta acá. Allí estaba la vía del carreteable que se había hecho de La Pintada a La Feliz. La vía del ferrocarril al otro lado del río Cauca. Como les decía, lamentablemente la banca estaba muy por debajo del nivel del carreteable, de la vía vehicular. ¿Qué sucedió aquí en diciembre de 1970? Esta montaña, que como les digo, venía hasta acá, se derrumbó, atrapó a algunos carros, de los cuales no se tenía certeza. Se empezaron a acumular vehículos que venían del occidente y carros que venían del norte. Carros al lado y lado, esperando que removieran el derrumbe. Y sucedió lo más catastrófico. La montaña se vino en un movimiento de tierra, cientos de metros cúbicos de tierra, y cogió esos carros que estaban aquí acumulados con las personas, y literalmente el derrumbe los tiró al río, taponó el río, como una presa natural. El río empezó a represarse, a represarse, a represarse. Y más arriba encontramos la estación de Pácora. La estación de Pácora y las casitas aledañas se inundaron. El terror fue indescriptible. Se tenía el temor de que la presa natural que se había formado se rompiera y cogiera río abajo, y lo que conocemos hoy en día como La Pintada habría desaparecido. No olviden, diciembre de 1970. Pero no todo quedó ahí. Después de remover todos los escombros, recuperar cuerpos, recuperar vehículos, fueron más los cuerpos que el río se llevó y nunca nos devolvió. Al empezar el agua a ceder, a montarse por encima del derrumbe, provocó una avalancha, digámoslo así, en menor medida, pero arrastró por ahí unos 2-3 kilómetros de vía férrea en varios sectores, no lineales. Fue dañando la vía férrea. ¿Y de qué sirvió eso? De excusa para darle un entierro de tercera o de quinta a la vía del ferrocarril. La historia se repitió 2 años después, en 1972. Volvió y cayó otro derrumbe en ese sector. Y a la vez dañó también la vía férrea. Esta montaña dejó de derrumbarse. Yo le pongo por lo menos hace unos 15 años. ¿Por qué dejó de derrumbarse? Porque literalmente se acabó. La montaña ya quedó por allá atrás. Ya la capa movediza, la corteza terrestre se desprendió.
ya encontró firmeza y ya no volvió a caer más sobre la vía. Sí. Queridos amigos, en esta imagen que pueden apreciar que estoy sentado aquí sobre estas inmensas rocas a la orilla del río Cauca, como les decía, pueden apreciar cómo el río se llevó la banca, se llevó el terraplén. Me contaban algunos lugareños que estas heridas fueron a raíz del desastre de Chirapotón. Y pienso que sí, porque se ve las huellas de la violencia con que el río arrastró la vía del ferrocarril. Ya en estas otras imágenes, este sector se salvó de los embates del río porque la línea férrea estaba un poco más retirada de la orilla del río Cauca. Ahí me noto algo exhausto porque esa travesía donde estaban todas esas rocas que le parecía a uno que dando un mal paso, un traspiés, podía haber caído al río. Quería contarles todos esos recuerdos que me llegan a la mente. También quiero agregarles que ya estaba muy cerca de la estación Pácora, del puente, del maravilloso puente sobre el río Pácora. Amigos, esto ha sido todo en lo concerniente a esta magnífica región, con todos esos sitios mágicos. Sea esto un homenaje a todos aquellos amantes del ferrocarril, de su historia, y quiero invitarlos. Esta historia continúa, este viaje por las vías del tren continúa. Los invitamos para que próximamente puedan acompañarnos en este viaje imaginario e histórico, para que recorramos Pácora, Salamina, Pozos, lugares maravillosos que queremos con esto, que permanezcan en la retina, en la memoria de todos, sobre todo en las nuevas generaciones. Hasta pronto. Su impresión, ¿cómo le fue? Oh, excelente. Una aventura mágica, puente colgante. Un poquito, puede sentir un poco de miedo, pero no. Está bien pasarlo. Y bueno, una rara combinación. Puente ferroviario, un puente colgante en el mismo lugar. Primera vez que he visto algo así. Lo vimos pálido, ¿qué le pasó? Válido, no, feliz. Mucha reminiscencia de tiempos idos. Hola, ¿cómo estás? Y siempre será bueno, gracias, será bueno venir por acá una y otra vez. Mágicos lugares.